Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos del 17 al 20. 5, 17 al 20 del Evangelio según San Mateo. Este es el Sermón del Monte. Es muy importante el Sermón del Monte porque el sermón fue dado por nuestro Señor Yeshua justo al inicio de su ministerio terrenal. Y el mensaje que Él imparte en este Sermón del Monte, gracias. El mensaje que Él imparte en este Sermón del Monte es importante porque es el primer mensaje multitudinario, es decir, a multitudes, que el Señor va a dar. Y por supuesto que cuando usted tiene que iniciar una obra tan importante como la que Yeshua estaba por iniciar, desde luego guardando la escala de comparación, cuando nosotros tenemos que iniciar algo importante, procuramos que el inicio sea el adecuado. Yeshua cuidó cada palabra de lo que Él dijo en el Sermón del Monte. Cada palabra dicha por Yeshua en este sermón es importante y debemos ponerle atención. Vamos a leer pues lo que el Señor dijo en Mateo 5 del 17 al 20. Que este texto es algo así como una especie de principio básico importante respecto al tema, a los temas, porque ya no es el primero, ya sería complemento del anterior, el que vimos hace 15 días, pero este texto bíblico es como una base importante de estos temas que estamos viendo en la predicación del panorama bíblico. Son los temas que hemos venido viendo desde Abraham hasta Yeshua, hasta nuestro Señor. Bien, leamos pues. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Les decía yo, son palabras muy importantes del Señor, que hay que revisar y leer y atender con todo cuidado. Ya hemos hablado de ellas, no me voy a detener, pudiera yo pasar media prédica en ellas. Solamente quiero recordarles que el Señor Yeshua claramente dijo: no vine a abrogar la ley, no vine a cancelarla, a darla por terminada, porque abrogar eso es lo que significa cancelar o dar por terminado algo. Dice: no vine a abrogar, sino a cumplir. Y no solo la ley, sino también los profetas. Recordemos que los profetas fueron los que fueron enviados por Dios a su pueblo, y que la labor de los profetas básicamente era llamar al pueblo a volver a las sendas de Dios. Era llamar a los hijos de Israel a volver a la obediencia del pacto, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Era llamar a la gente y decirles: vengan y conviértanse. Y esto es muy importante, porque Dios envía a sus mensajeros para decirle al pueblo: vuelvan a Dios,
y guarden los mandamientos de Dios. Vuelvan al Señor y dejen su vida de vanidad, de pecado, de desobediencia, de rebelión, para volver a los pasos que Dios les enseñó que debían dar. La obediencia a Dios, los mandamientos de Dios como camino de vida, como camino de gozo, de paz y de felicidad para nosotros. Eso era el mensaje. Así que cuando Jesús dice, no vine a abrogar la ley ni los profetas, quiere decir que tampoco vino a abrogar ese mensaje que los profetas traían. No vino a cancelar el llamado a volver a los mandamientos de Dios, a los caminos de Dios. Ahora, quiero llamar la atención al siguiente versículo, al versículo 20. Después de decir que si alguien enseña y guarda los mandamientos será llamado grande, pero que alguien que no enseña ni guarda será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Noten ustedes que no está diciendo que no será salvo, porque la salvación no depende de guardar los mandamientos de Dios. ¿La salvación de qué depende solamente? De la fe, y es por gracia, amén. Sin perder de vista que nosotros de ninguna manera estamos enseñando que las personas como usted y como yo podemos ser salvos por guardar la ley. Eso no es bíblico, eso es falso, es una enseñanza falsa. La ley nos sirve para ser salvos. La única manera que podemos ser salvos es por medio de la fe y la gracia del Señor. Amén, hermanos. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Entonces, el llamado a la obediencia es más bien una forma de vida de quienes son creyentes de Dios. Amén, hermanos, es la forma de vida. Y cuando una persona que se dice creyente en Yeshua, en Cristo, y no anda obediente, entonces está siendo rebelde a Dios, y su testimonio es que realmente quizás no ha creído de todo corazón en Dios. Cuando andamos en pecados, los varones, si estamos en fornicación, si andamos en adulterio, si andamos en robos, en fraudes, en mentiras, en falta de fidelidad, estamos demostrando con nuestros hechos y obras que no somos hijos de Dios, que no hemos creído genuinamente. Y las damas, cuando están en pecado de también adulterio, se da también entre las mujeres, desde luego, adulterio, mentira, chismes, iras, contiendas, pleitos. Quizás también necesitan un corazón arrepentido para ir al encuentro con Dios y por medio de la fe recibir perdón de pecados y vida eterna. Amén. Pero si usted ya es una persona que ha creído, si usted es una persona que dice yo creo en el Señor, entonces su testimonio de vida es una vida transformada y obediente a Dios. Amén, hermanos. Eso es una importante base de entendimiento que usted debe tener. Pero el verso 20 hace una referencia interesante al Señor y muy pertinente para el tiempo de su ministerio. Vean lo que Él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Después de hablar de que Él no vino a abrogar la ley, y después de hablar de que una persona que enseña y guarda es grande, y una persona que no enseña y no guarda es pequeña, será llamada muy pequeña en el reino, trae esta referencia. Y es una referencia que no está para nada fuera de su lugar, está en el lugar exacto. La referencia es esta: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Aquí hay una sentencia fuerte, una palabra fuerte de Cristo, porque aquí sí dice no entraréis.
Cuando dice si no guardas, no dice no entraréis, dice serán llamados pequeños, pero no dice no entraréis. Pero aquí cambia, ¿ya notaron eso? Porque aquí dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ojo, no entraréis. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿No le parece entonces importante distinguir qué fue lo que quiso decir Yeshua cuando dice que vuestra justicia, si no es mayor que la de escribas y fariseos? La gravedad del asunto es que no vas a entrar en el reino. Creo que es importante, ¿no?, saber a qué se refiere Yeshua, porque si no lo entendemos, quizás andamos caminando por una justicia similar a la de escribas y fariseos. Bien, para poderlo entender, entonces tenemos que regresar a comprender cómo surgieron los escribas y fariseos de tiempos de Jesús. Y eso fue justo lo que vimos hace 15 días. Así que si me pongo hoy a hablar de eso de nuevo, me voy a tardar otra hora y media. Mejor hago un resumen breve, muy corto, ¿de acuerdo? Escribas y fariseos surgieron después del tiempo de el retorno de los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. En ese tiempo, cuando los judíos estaban ahí en el cautiverio, comenzó a surgir la figura de los escribas como los que interpretaban la ley. Si usted se fija en todo el Antiguo Testamento, antes de eso, los escribas no tenían ningún otro papel que ser lo que su nombre dice que eran. ¿Qué eran ellos? Escribas. Se dedicaban a transcribir la ley, la Torá, los Nebijim, los profetas, y los Ketubim, los escritos o salmos, y a copiar nuevos manuscritos, y esa era su labor, por eso se llamaban escribas. Durante el cautiverio en Babilonia, ellos comenzaron a tomar el papel de maestros porque no tenían a la mano, estando cautivos en Babilonia como esclavos, ellos ya no tenían la Torá de manera disponible, el templo había sido destruido. Ya no podían ir a escuchar la lectura de la Torá al templo, porque no existía templo, porque ya muy pocos manuscritos de Torá pudieron ser salvados cuando los babilonios quemaron Jerusalén. Así que eran privilegiados aquellos que poseían de los escribas algunos rollos de la Torá, y estando en el cautiverio se volvieron personajes importantes porque la gente de los judíos cautivos iban a ellos para decirles: enséñanos Torá, porque por eso estamos aquí castigados de la mano de Dios, por nuestra ignorancia y rebeldía y desobediencia a Dios. Y ahí tomaron los escribas un papel importante. Con el tiempo, cada escriba se convirtió en rabino, maestro. Ellos ya no eran solo escribas, ahora eran rabinos. Eso fue en el cautiverio. Por eso es que no hay rabinos en el Antiguo Testamento antes de Esdras. Lean el Antiguo Testamento, ¿dónde hay un rabino antes? ¿Salomón fue rabino? No. ¿Samuel fue rabino? No. ¿Algún otro que haya sido rabino de antes de Esdras y Nehemías? No, no había esa figura. Cuando Esdras y Nehemías regresan, vimos el mensaje pasado, lo estoy viendo en una enseñanza rápida, que instituyeron normas extraordinarias para cuidar tres cosas: la pureza étnica, la pureza espiritual y la pureza cultural de los judíos. ¿Cuál fue la norma extraordinaria que establecieron? ¿Recuerdan? Una muy dura, ¿se acuerdan, verdad? ¿Expulsar a quiénes? A las esposas extranjeras de los judíos. Cada judío que tuviera una esposa extranjera tenía que darle carta de divorcio y enviarla lejos.
Esa norma fue una norma extraordinaria porque no viene en la ley de Dios. No es parte de la ley de Dios, fue una norma extraordinaria. Cuando murieron Esdras, Nehemías y otro de los profetas que estaba con ellos, Ageo, Malaquías también llegó a ser parte, se quedó formado, y lo leemos en el libro de Esdras, un parlamento. Ahí en Esdras capítulo 10, los príncipes de Israel, de los judíos, formaron un parlamento, 120 personas. En Esdras no dice el número, pero ese dato se conoce por la historia. 120 personas que llegó a ser conocido como la Gran Asamblea. Y la Gran Asamblea durante los siguientes 200 años después de Esdras se dedicó a construir lo que ellos le llamaron un cerco de protección a la Torá. ¿Qué era ese cerco de protección? Leyes, normas y mandamientos establecidos por la propia Gran Asamblea, por los sabios y rabinos que conformaron la Gran Asamblea, que trataron de explicar el significado de cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Era un buen, en ese momento resultaba ser una muy buena intención. Había buena intención en ello. Pero cuando la mano humana se mete, la perfección de la ley de Dios se pierde. De hecho, existe el mandamiento de parte de Dios de no añadir y de no quitar. Deuteronomio 4:1 y 2. ¿Qué dice? Deuteronomio 4:1 y 2. Dice la Escritura: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora vean el versículo 2, muy importante precepto de la Torá. ¿Qué dice el versículo 2? Que es un mandamiento muy, muy importante. No añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿Qué es lo que dice? ¿Que no qué? No añadir. Aunque sea bien intencionado, no se debe añadir. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ni disminuiréis de ella. Disminuir quiere decir quitar. Entonces, no añadir y no qué. No quitar a qué. A la palabra, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. No añadiréis y no quitaréis, ni disminuiréis de ella, pues, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Así que existe este precepto que se repite nuevamente en Deuteronomio 12:32, que esto ya lo habíamos leído, solo es un recordatorio otra vez. 12:32 del libro de Deuteronomio dice el mismo mandamiento: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cuando Dios dice todo, ¿qué querrá decir? Todo, ¿verdad? ¿O será que Dios dice, cuidarás de guardar todo, y Dios está pensando, bueno, no todo? No creo, ¿verdad? Si Dios dice todo, ¿qué significa? Todo, perfecto. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello, ¿qué? Quitarás. Querido hermano, hoy voy a dar mucha información. Incluso tal vez no pueda concluir el bosquejo de la prédica de hoy. Pero si usted se lleva en su corazón, de veras lo guarda en su corazón, esto, siento yo que Dios ya habrá hecho una obra en su vida. Si usted se lleva en su corazón, lo guarda bien, lo entiende bien,
lo atesora, que a los mandamientos de Dios no se debe añadir, ni se debe quitar, gloria a Dios, amén. Podríamos irnos ahorita. ¿Sale? Ahora, prepárese porque viene una oleada de información importante. Prometo no tardarme demasiado, me he excedido, sé que me he excedido un poco en los últimos mensajes. Uno que di en la recta sobre el mismo tema fueron 2 horas, así que ustedes son privilegiados porque solo hemos llegado a 1:40. Bien, vamos a seguir. Entonces existe esto. Esto fue ignorado por los sabios de la gran asamblea, porque en el afán de construir un cerco alrededor de la ley, comenzaron a establecer preceptos, mandamientos, normas, ordenanzas de factura humana que añadieron a la palabra dicha por Dios. Es decir, la gran asamblea comenzó a establecer normas que decían, bueno, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa eso? Y empezaron a crear normas, reglas, leyes que dijeron, si tú no haces esto, no estás guardando el día de reposo, no estás guardando la ley de Dios. Vamos a hablar con mucho detalle de eso hoy. De tal manera que estas normas se convirtieron en leyes de observancia obligatoria para los judíos. Estas leyes rabínicas se convirtieron en normas, ordenanzas y leyes que se llaman takanot en hebreo. Los takanot, esa es una palabra en plural, que debían guardar los judíos de manera obligatoria, porque incluso quien se rehusara a guardarlas era considerado como alguien que no tenía derecho a permanecer dentro de una comunidad judía, eran expulsados. Tengo un testimonio documental sobre la labor de la Gran Asamblea durante esos 200 años, que no pertenecen a una temporada de un escrito bíblico porque es el periodo intertestamentario entre Malaquías y Yeshua. ¿Ok? Ahí están estos 200 años. Entre Malaquías y Yeshua hay 400 años que les llaman los 400 años de silencio. Uno pensaría que en esos 400 años no pasó nada, pero sí pasó, y mucho. Se afirmaron los rabinos como las autoridades eclesiásticas para definir lo que debe interpretarse de la palabra de Dios. Se afirmó la sinagoga como los lugares de reunión de los judíos. Y se reafirmaron las ordenanzas rabínicas, a las cuales se les consideraba una ley oral. Es decir, no formaba parte de la escritura sagrada, pero se le consideraba de tanto o igual, incluso a veces mayor valor que la escritura escrita, y se le llamó la ley oral o Torá oral. Voy a leer el testimonio. Es tomado del libro El Yeshua hebreo versus el Jesús griego de Nehemiah Gordon, que es un rabino, hoy día un judío caraíta, descendiente de una larga cadena de antepasados rabinos. Su abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo eran rabinos ortodoxos, criado bajo las estrictas enseñanzas del judaísmo ortodoxo por los rabinos, que eran sus propios antepasados. Él escribe esto en su libro. Dice, así que la doctrina más fundamental de los fariseos es la creencia en la Torá oral. Está hablando de los fariseos del tiempo de Jesús. Es la creencia en la Torá oral, llamada algunas veces la ley oral. Esto se mantuvo oral por muchos siglos, pero más adelante se decidió ponerla por escrito.
Sigo leyendo la cita. El primero en comenzar a ponerla por escrito fue Rabí Yehudá el príncipe, quien cerca del año 200 de la era común, así se refieren los judíos a la era cristiana, después de Cristo, puso por escrito el Mishnah. El Mishnah es una compilación de doctrinas y prácticas fariseas discutidas en las academias rabínicas. Durante los años subsiguientes, los rabinos debatieron el significado de varios pasajes mishnaicos y estos debates y explicaciones fueron puestas por escrito como el Talmud. Entonces, ¿qué es el Talmud? El Talmud es la compilación de las enseñanzas de los sabios, quienes en el judaísmo tienen mayor autoridad incluso que la misma Biblia. Ok, vamos a ver ejemplos, ok. El día de reposo. ¿El día de reposo es una ley de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está el tema del día de reposo? ¿Dónde se habla de guardaréis el día de reposo para santificarlo? ¿En dónde está eso? ¿Dónde? Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Es el ¿qué mandamiento? El cuarto mandamiento, ¿verdad? Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a leerlo, Éxodo 28. Si usted lo tiene a la mano ahí en su Biblia, léalo junto conmigo. Y esto es lo que dice el Señor. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es evidente que para poderlo guardar este mandamiento debemos entender qué significa santificar. Ya lo hemos hablado muchas veces acá, ya se lo saben de memoria, ¿no? Cortar y poner por aparte. Es decir, es un día aparte de todos los días de la semana. El sábado, que es día de reposo, es un día aparte, diferente a todos. Tiene que ser un día diferente, no tiene que ser igual. No puede ser igual, tiene que ser un día aparte, de acuerdo al mandamiento de Dios. Eso significa santificar. ¿Qué más dice los mandamientos de Dios? ¿Qué más dice la Torá de Dios acerca del día de reposo? Véanlo ahora en el versículo 10 de este mismo Éxodo 20. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Qué es lo que dice? No hagas en él ¿qué? Obra alguna. No quiero tardarme en otros textos de la misma Torá. Dice: no harás en él obra servil, es decir, trabajo asalariado, un trabajo remunerado. ¿Ok? Entonces el mandamiento dice: no hagas en él ¿qué? Obra alguna. ¿Qué más dice sobre el día de reposo? Dice, la única excepción que se vale, por cierto, no quiero meterme en mucho detalle, pero cuando tu servicio, tu trabajo es para el ministerio de la obra de Dios, el trabajo es válido. No me voy a meter a los detalles, pero está explicado ahí en la misma Biblia. ¿Ok? Como los sacerdotes que ministran, como los levitas que hacen obra, etcétera, ¿sí? Bien, sigo leyendo. Ese verso 20. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, el esclavo, en ese tiempo había esclavos, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si tú tienes viviendo en casa una persona que no es creyente, pero llegó y está en tu casa, dice la Escritura, él tampoco debe trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el precepto del día de reposo? No hacer ¿qué? Obra o trabajo. ¿Ok? Es día de descanso. Porque ¿qué significa la palabra reposo? Descansar, ¿verdad? Si usted anda en sus pantuflas todo ese día, no se preocupe, porque es día de ¿qué? De reposo. Amén. No todos los días son Shabbat, ¿eh? Algunos creen que todos los días son Shabbat. No, los demás días son para trabajar. Si usted anda en pantuflas a las 9, 10 de la mañana, está mal. 6 días hay para trabajar, el séptimo es día de
reposo. Eso dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Bien, vámonos a Éxodo 31:15. Ya me adelanté a la lectura, pero es lo que acabo de citar. 6 días se trabajará. No vaya a ser que alguien crea que todos los días, lunes, martes, miércoles, todos son días de reposo. No, no son días de reposo. 6 días hay para qué? Trabajar, incluso hoy. Bueno, no es que estoy invitándolo a dejar de asistir, desde luego. Debemos tratar de congregarnos y no hacer costumbre, pero incluso es más rudo quebrantar el día de reposo que quebrantar el sábado, porque no hay mandato sobre el domingo bíblico en cuanto a Torah. Si hay un mandato de parte de Pablo no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no estoy dando permiso, ya no venga, no me malentienda, pero en cuanto a ley bíblica, 6 días hay para trabajar, más el día séptimo es día de reposo. Ahí viene otro precepto más, consagrado ¿a quién? A ti. No es consagrado a ti, es consagrado ¿a quién? A Dios, a Jehová. El día de reposo usted tiene que tomar tiempo para orar, para leer la palabra. Si usted es el esposo en la casa, tiene la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos y a su esposa. Tiene que tomar tiempo. No sé de dónde lo va a sacar, pero es día de reposo. ¿Ok? ¿Qué más? Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirá. Mire, si usted trabaja todos los días e incluso el Shabbat, su enfermedad se va a empezar a mostrar, exceso de trabajo, etcétera, vienen consecuencias, ¿ok? Vámonos al verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus, ¿qué? Generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Yo creí que perpetuo era un tiempo. ¿Estoy mal? Pacto perpetuo significa temporalmente, ¿no? Por un tiempo, ¿sí? ¿Estoy mal yo? Estoy mal yo, ¿verdad? Es que algunos hermanos, anoche tuve un debate con un pastor, cuando la Escritura dice estatuto perpetuo, me decía que era temporal, entonces casi me convenció. Pero ¿verdad que no? ¿Qué significa temporal? Para siempre. ¿Dios cambió de opinión entonces? Antes era perpetuo y ahora es temporal. No, ¿verdad? No creo. Dios no cambia. Bien. Este es otro precepto de este mandato, que es un precepto perpetuo. Vámonos a Éxodo 35:3. ¿Qué dice la Torá sobre el día de reposo? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Por qué es la prohibición de encender fuego? ¿Por qué será? ¿Qué tiene de malo agarrar el encendedor y poner y prender? O un cerillo y prender. El problema es que en el tiempo en que se escribió la ley, en el año 1300 y pico antes de Cristo, no había ni encendedores, ni cerillos, y la estufa no tenía ese pilotito que hace y prende. No había gas. ¿Cómo se encendía un fuego? Con unos pedernales, unas piedras que se frotaban, hasta que salió una chispa. A veces los muy hábiles en 10 minutos, otros no tan hábiles como yo, me hubiera tardado 2 horas. A lo mejor ni siquiera logro hacerlo. Me considero no hábil. Así que era un trabajo esmerado, difícil, problemático, de horas. Dios dice, no, espérate, te vas a dedicar a eso, no lo hagas. ¿Ok? La prohibición de encender fuego. Hagamos un resumen, hermanos. No fui tan exhaustivo, pero básicamente ya cubrí todo. ¿Cuáles son los mandatos bíblicos acerca del día de reposo? Por favor, recuérdenlos. Santificarlo.
No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu asno, ni un extranjero que mora en tu casa. 3. Es un día consagrado a Jehová, un día consagrado a Dios. Lectura bíblica, oración, importantes. 4. Es un mandato que se debe celebrar como estatuto perpetuo. 5. Para siempre, amén. No enciendas fuego, ya saben por qué. Queridos hermanos, aquí están todos los preceptos de la ley acerca del día de reposo. ¿Qué pasó con las enseñanzas rabínicas? Encontré, buscando las enseñanzas rabínicas sobre el día de reposo, varias. Voy a compartirlas. Estas son los tajanot, las enseñanzas de los rabinos. Vean, sembrar. Desde luego está prohibido sembrar, dicen los rabinos. Y está prohibido comer y tomar bebidas en el jardín. ¿Por qué? Porque si se le cae está comiendo una naranja y se le cae una semilla, ya está sembrando. Está prohibido, dicen los rabinos. Usted no puede comer nada ni tomar bebidas en el jardín, porque si riega, está regando el jardín. Está haciendo labor. Arar. No se puede arar. Pero en esta prohibición está incluida, no se puede barrer en tierra. Porque cuando usted barre, ¿está haciendo qué? Surcos. Está arando. Otra. Cosechar. Está prohibido cosechar. Pero también está prohibido desconectar una planta de la tierra, porque eso ya es cosechar. Incluido arrancar frutos y granos de la planta. No se pueden colocar frutas juntas en un recipiente, ni amontonarlas, ni siquiera en la mesa de la casa. Porque si usted hace cualquiera de estas cosas, está quebrantando el día de reposo. Otra, trillar. ¿Saben qué es trillar? Ya ahora no nos dedicamos a la agricultura. ¿Qué es el trillado? Era la separación del grano de la cáscara. El arroz o el trigo se debía separar de la cáscara y se hacía mediante el trillado con una pala especial. Eso estaba haciendo Gedeón cuando le apareció el ángel. Lo curioso es que Gedeón estaba trillando en el lagar. ¿Y qué es el lagar? El lugar donde se aplastan las uvas para hacer el vino. ¿Qué estaba haciendo Gedeón trillando en el lagar? Tenía miedo, estaba escondiéndose porque los enemigos de Israel los estaban atacando, así que estaba escondido en el lagar trillando. Bien, trillar obviamente está prohibido, pero los rabinos en los tajanot dicen: separar la cáscara de un grano ya es considerado trillar. Asimismo está prohibido exprimir el jugo de una fruta. Si usted en día de reposo, dicen los rabinos, hago aclaración, todo esto son leyes rabínicas, toma una fruta y la exprime, ya está quebrantando el día de reposo. Solo se permite exprimir limón y solo directamente sobre las verduras. Alfarería. Está prohibido escupir en tierra. Usted puede escupir sobre una roca, pero si escupe en tierra, la saliva al caer en la arcilla forma barro, y si forma barro ya está haciendo el trabajo del alfarero. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Hay más de 500 mandamientos respecto al día de reposo que no tienen que ver con la ley de Dios. Está prohibido caminar más de una cierta distancia. No recuerdo la distancia, olvidé investigarla. Usted puede investigar. No se puede caminar más de cierta distancia en día de reposo, porque si pasa de esa distancia un paso solamente, ya quebrantó el día de reposo. Está prohibido cargar un objeto y sacarlo de la casa. Si usted toma un jarrón como este que tiene en la casa y lo saca fuera de la casa, eso es trabajo. O si tiene el jarrón fuera de la casa y lo guarda en el día de reposo, también es trabajo.
¿Se están dando cuenta de lo que pasó? Ahora voy a dar un ejemplo de una ley que ni siquiera existe en la Torá. Hay muchos mandamientos rabínicos que no vienen y no son parte de la ley de Dios. ¿De cuál ley me refiero? ¿Sabe usted alguna ley? ¿Quién de ustedes conoce alguna ley rabínica que siguen los judíos que no es parte de la Torá? ¿Alguien tiene? ¿Alguna? Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. ¿Los qué, perdón? Los caireles. Ajá. Sí viene, aunque hay que ver la interpretación, porque dice que no te cortarás la patilla, esta parte de la barba. Entonces ellos literalmente de plano lo dejan largo. ¿Ok? Pero, ¿alguna otra? El lavado de las manos. El lavado de las manos. Ok. El lavado de las manos. Muy bien. ¿Existe algún mandamiento de la ley que nos hable de lavarnos las manos? ¿Sí existe o no existe? Si existe, díganme la cita, por favor. No me digan sí, suponiendo. Denme la cita. Nos gusta ser muy bíblicos. Y si alguien dice algo y afirma algo, a ver, deme la cita. Lo quiero ver con mis propios ojos. No existe. No hay ningún mandamiento en la Torá que hable de lavarnos las manos. Ahora, entendamos esto. Cuando los rabinos hablan de lavarse las manos, no se refieren a lavarse las manos con jabón y agua. No se refieren a la limpieza y la higiene en el sentido común. ¿Ok? Cuando los rabinos y los judíos hablan de lavarse las manos, se refieren al ritual rabínico que comienza con una jarra especial, un recipiente, imagínense esto, pero más grande, con una orejita de este lado y otra orejita de este otro lado, el cual se toma, la mano se pone vertical y se echa agua, algunos 7 veces, otros rabinos dicen 3 veces. Y luego se repite para la otra mano, por eso tiene la otra orejita, para poder tomar y regar el agua debe escurrir hasta el codo y caer. Y se dice esta oración durante el rito. La oración que se dice es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu me'mitzvotam betzivanu al netilat yadayim. ¿Qué significa? Te damos gracias, Señor nuestro Dios, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el lavamiento de las manos. ¿Dónde está el mandamiento de lavarse las manos? Ahora, esto nos muestra que los mandamientos rabínicos se hicieron iguales a los mandamientos de Dios. La oración misma lo confirma, porque dicen, te damos gracias, Señor nuestro Dios, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el lavado de las manos. Dicen mandamientos de Dios, pero ¿dónde está ese mandamiento en la palabra de Dios? No está. Entonces hacen igual mandamientos de hombres a mandamientos de Dios. Ahora, veamos cómo Yeshua se enfrenta al fariseísmo de su tiempo. Y déjenme decirles algo. Para entender el mensaje de Yeshua, usted tiene que entender el contexto cultural en el cual vivió. Tiene que entender acerca del fariseísmo. Si no, va a creer, como muchos cristianos creen, que cuando Jesús dijo que ponían cargas pesadas sobre el pueblo con su ley, creen que está hablando contra la ley de Dios. Están argumentando teólogos y pastores que Yeshua confrontó a los fariseos porque ellos querían que el pueblo guardara la ley de Dios. Nada en lo absoluto, nada que ver en lo absoluto. Yeshua confrontó a escribas y fariseos porque estaban enseñando doctrinas de hombre
y mandamientos de hombre, y los ponían como si fueran mandamientos de Dios. Y Él vino a establecer la ley en su lugar que le corresponde, como palabra de Dios, a la cual no se le añade ni se le quita. Si usted quiere ser un seguidor genuino de Dios, un hacedor de la palabra, uno que no sea oidor olvidadizo de la palabra, sino que medite en la perfecta ley, que es la que da libertad, no la de los fariseos, esa esclaviza. ¿Cuál es la única ley que da libertad? La Torá de Dios. Yeshua vino a enseñar que usted debe guardar los preceptos de la ley de Dios. Si usted todavía está duro con que sigue comiendo cerdito o tiene usted opción y no lo hace de guardar el Shabbat, hay algunos que no tienen opción, de verdad los entendemos como pastores, y yo estoy seguro que Dios sabe que usted quiere en su corazón, pero si dejara de asistir sábado lo van a correr y no habría alimento en casa. Dios entiende. Hay excepciones. La ley no es para morir, es para vivir. Amén. Pero si usted tiene la posibilidad, está en sus manos poder guardar el día de reposo y hacer las 5 cosas que acabamos de leer que debe hacer y no lo hace, está quebrantando la ley. Si usted sabe que debe vivir en un matrimonio establecido y está en unión libre, está quebrantando la ley. Si usted está en rebelión con sus padres como joven o como niño, está quebrantando la ley. Dios quiere que guardemos los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Anda en los caminos rectos, esto es vida para ti. Pero no los preceptos judaizantes farisaicos. Mucha gente no distingue entre lo judaizante, que implica guardar los mandamientos y preceptos de hombre de los judíos, establecidos en los escritos del Talmud, la Mishnah, la Gemara, y ponerlos como si fueran mandamientos de Dios. ¿Ok? Ya me expliqué bien, ¿verdad? Quedó claro. Veamos cómo Yeshua se confronta. Varios pasajes. Veamos el primero. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya les prometí no tardarme tanto. ¿Estoy todavía en el rango? Es que no lo llevé. Espero que sí. Bien, Mateo 12:1 al 2 versículos aquí. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, Yeshua iba por los sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar y a comer. Al verlo los fariseos les dijeron, ya te imaginas a los fariseos ahí, ¿no? Los discípulos arrancando granos en día de reposo. Y los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en Shabbat. ¿Ya te imaginas a los fariseos? Ahora, de los 5, ¿cuál dice que no se puede arrancar espigas y comer en el día de reposo? Nada. Pero de los tajanot, acabamos de repasar que eso está prohibido según la ley farisaica, rabínica, ley oral. ¿Ok? La enseñanza de los sabios o tradición de los ancianos también. Son formas en que se describe la tradición de los ancianos, las leyes de los sabios, los dichos de los sabios, la ley oral, son varias formas. Bien, en el verso 7 Yeshua les hace ver que su comprensión de la Torah está falla. Verso 7: y si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. No entendían. Ellos solo se iban con esas letras
Bueno, en ese tiempo era oral, con esas enseñanzas rabínicas sobre el Shabbat, que nada tenían que ver con la ley de Dios. Vámonos a otro pasaje, Mateo capítulo 12, verso 9. Hoy me fui casi todo con el libro de Mateo, solo una parte la tomé de San Juan. Mateo 12, 9. Y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Y había un hombre que tenía seca una mano, y para poder acusarlo le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Déjenme decirles, ya no hablé, pero dentro de los preceptos de los 500 también estaba el precepto: el sábado no se puede curar. También. Así que le preguntaron directamente, aquí ni siquiera fue medio simulado, ¿no? A ver si, no, directo, los fariseos, ellos sabían que en su ley oral estaba prohibido curar, y le preguntan a Yeshua directo: ¿está prohibido? ¿Es lícito sanar en Shabbat? Verso 11, y él les dijo, Yeshua siempre es maravilloso, hermanos. Muchas veces cuando le hacían una pregunta, contestaba con otra pregunta, con su gran sabiduría. Y él les dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la sacará? O sea, una oveja que cae en un hoyo, puede ser que al caer se lastimó la pata. Una vez yo tenía un perrito en la casa, estábamos niños, se nos ocurrió subirlo a la azotea, y ya se imaginan lo que pasó. Saltó el perrito y se rompió la pata. Pues nos dieron una regañiza que para qué les cuento. Cuando un animal cae en un hoyo y se lastima, ¿qué hombre de ustedes no entra al hoyo y la saca? Y luego les dice, para que ellos mediten, porque Yeshua les daba enseñanza, y les dice, porque no se... me salté. Si cae en el hoyo en sábado, no le echa mano y la sacará. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. De manera que es lícito hacer bien en los sábados. Y dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y fue restaurada sana como la otra. Pero una vez que los fariseos tuvieron consejo contra él, para que lo destruyeran. Una vez que los fariseos salieron, tuvieron consejo para matarlo. No estaban bromeando. No era broma de hay que matar a este tipo. No era broma. Estaban en serio conspirando para matarlo. En serio. Porque estaba yendo contra sus leyes. Estaba yendo contra su cultura. Jesús estaba yendo contra sus enseñanzas, que ellos consideraban más altas que la Torá. Ya estamos comprendiendo, ¿verdad?, lo que pasó. Bien. Mateo 15, 1 y 2. El lavado de las manos. Dice, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Ahí le dicen ¿la qué? La tradición de los ancianos. Noten ustedes, en realidad no acusaron a Yeshua y a sus discípulos de quebrantar la Torá. Claramente hacen una distinción, porque un buen judío sabe distinguir entre Torá, ley de Dios, en la palabra de Dios, y Torá oral, enseñanza de los ancianos, tradiciones de los ancianos, ley oral. Nosotros que no somos judíos no distinguimos. Cuando leemos la Biblia creemos que es lo mismo. Un fariseo, un judío, aún en día de hoy entiende y sabe distinguir. Necesitamos aprender para distinguir. Entonces dice que ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió y les dijo, ¿se acuerdan que Yeshua con frecuencia respondía con otra pregunta? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Por cierto, muchos dicen, aquí ha de haber un error, porque Jesús es amor.
¿Cómo puede Jesús decir que el que hiera al padre o a la madre muera irremisiblemente? Jesús es amor. Y cuando muchos predicadores predican de estas palabras que Jesús dijo, porque está escrito, honra a tu padre y a tu madre, se paran ahí, ya no leen el resto. Vean ustedes que aún estos mandamientos, Yeshua los está respaldando. Está escrito en la ley. Esto sí es palabra de Dios, esta es ley, esta es Torah. Ahora, no quiere decir que vamos a agarrar a todos los que hieran a un padre y a una madre y vamos a apedrearlo. No. Es otra cosa, pero lo dejo pendiente. En otro día hablaremos con detalle de esos casos que deben ser juzgados, etcétera. Pero no me quiero tomar tiempo ahora. Entonces, vean cómo el asunto era quebrantar las ordenanzas o tradiciones o ley oral versus la ley de Dios. Por último, San Juan capítulo 9, verso 4. Con esto terminamos. San Juan capítulo 9, verso 4. Yeshua hablando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, él estaba hablando con un ciego de nacimiento. Estaba frente al ciego de nacimiento y Yeshua le dice estas palabras. Dicho esto, dice en el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Yo antes, cuando no entendía las raíces hebreas, siempre me preguntaba, ¿por qué hizo eso Jesús? O sea, él podía haber sanado simplemente tocando los ojos, ¿o no? Podía haber sanado sin tocar nada. Pero a propósito escupe en tierra. A propósito toma de la saliva y de la tierra y hace lodo. Mire, sinceramente antes cuando yo leía esto, hasta hacía... Claro, es la saliva del Señor, desde luego, pero pensar que yo lo hiciera, yo no haría eso. Yo no lo haría, pero es la saliva del Señor. Y así pensaba yo, pues es la saliva de Cristo. Es el Hijo de Dios, es pura. Pero luego le untó a los ojos. Y luego le dijo, vete al estanque de Siloé. Tenía que caminar. Vean, ¿qué está haciendo Yeshua? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué está haciendo? Sí, está sanando, pero ¿qué está haciendo? Está quebrantando deliberadamente las tradiciones farisaicas. Está haciendo exactamente lo que está prohibido hacer en frente de los fariseos para enseñar al pueblo de Dios: no hagan lo que ellos hacen. Guarden lo que Moisés les dijo que guardaran, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Han sepultado la ley con sus tradiciones, con su Torah oral, con sus mandamientos de hombres. Vean, terminemos de leer el pasaje. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé. Este amiguito, este tipo no omitió los detalles, hizo lodo, no dijo me sanó, ya,
dio los detalles. Hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido sanado, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Por qué creen que aparece este versículo? Por lo que acabamos de decir. Dios no omite el detalle. Nos dice: era día de reposo cuando Jesús hizo esto. Ahora, si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, lo entenderíamos. Entenderíamos la cultura farisaica, la enseñanza farisaica, nadie tendría que explicarnos más. Nosotros, cristianos occidentales del siglo XXI, cuando lo leemos no entendemos. La enseñanza, hermanos, al fin de cuentas. Porque Jesús le dijo: ¿y por qué ustedes también quebrantan la tradición de los ancianos? Nada más termino con el San Juan 5:10. Es que este es otro, perdón, este es otro. Me tienen la paciencia de 3 minutos para dar este último caso. San Juan 5:5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sé qué edad tendría este hombre, pero 38 años en un lecho, enfermo. Usted sabe lo que pasa a un hombre que está en cama mucho tiempo, usted sabe. Este tenía 38 años, así, en el lecho. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, Jesús no le respondió: ¿por qué no eres sano? Le preguntó: ¿quieres ser sano? La respuesta debió haber sido: sí, sí quiero. Pero este hombre es como todos nosotros. Nos preguntan una cosa y justificamos dando otra cosa. Todos así respondemos. ¿Por qué llegaste tarde? En vez de decir: me paré tarde, perdón, por eso se me hizo tarde, decimos: pasé una noche, y una explicación nos justificamos. Así, este hombre en el lecho dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, ya no le dio más oportunidad, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, ¿qué dice? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, pudo haber dicho: levántate y anda, ya, se acabó. Pero le dice: toma tu lecho y anda. ¿Qué estaba quebrantando ahí? Ley farisaica, no ley de Dios. No ley de Dios. Ley oral. Tradiciones farisaicas. Vean ustedes, si uno lee los evangelios sin este conocimiento, usted no va a entender los evangelios. Y va a creer que en verdad Cristo estaba contra la ley. Los fariseos querían que guardara estrictamente la ley. Y Jesús dijo: no, ustedes están mal. No, ¿verdad que no, hermanos? Ya comprendimos todo. Dice, verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Miren en qué estaban fijando ellos. 38 años enfermo. ¿No debían maravillarse por el milagro y dar gloria a Dios? ¿Pero qué estaban viendo? Estás quebrantando nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Muchos se ofenden hoy día también porque quebrantamos sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones. Amado hermano, yo quiero preguntarte de todo mi corazón: ¿obedeces a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? ¿O todavía eres llevado por tu tradición o por la tradición, la de tus padres, ancestros, tu cultura? Recientemente las noticias que en Puebla fueron todo un escándalo, la mujer que hacía tacos de carne enchilada, de perro y de gato. Muchos
escandalizaron. En China no hubiera sido delito ni problema, porque en esa cultura se come. Aquí se escandalizaron. Eso no es comida. Los judíos se escandalizarían de saber que aquí se come cerdo. Eso no es comida. Vean que es tema cultural. ¿Tu cultura te sigue impidiendo guardar la ley de Dios? Enseñanza de los teólogos. Es que los teólogos me han enseñado que en Hebreos 10 dice que el antiguo pacto se canceló y que el nuevo pacto sustituyó al antiguo pacto. Entonces Jesús estaba enseñando algo erróneo, ¿verdad? ¿No? Jesús dijo, no he venido a abrogar. Por eso empezamos por ahí. Pero lo más seguro es que si quebrantas los mandamientos de Dios, no es ni la tradición, ni la cultura, ni la enseñanza de los teólogos, es tu carne. Sigues sujeto a tu carne. Y la invitación, como todos los profetas antiguos, es: arrepiéntete, vuelve a los caminos de Dios. Hallarás paz y vida abundante, vida feliz. Vamos a ponernos de pie y oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor.